Antes de comenzar, nos parece importante advertir que en este capítulo abordaremos temas relacionados con violencia sexual, acoso laboral y gordofobia. Ten en cuenta esta información al decidir cómo, cuándo y si escuchar o no este capítulo. ¿Para qué se juntan las gordas además de comer? Voraz. Un podcast de gordura y resistencia. Hoy vamos a aprovechar la pausa activa de nuestra jornada laboral para hablar sobre gordofobia y trabajo. Ahora, es necesario decir que este es un tema sobre el que existe muy poca información, tal vez porque la gordofobia o las formas de discriminación hacia las personas gordas no son reconocidas como tales y por eso se investigan poco o nada. Y también porque las pocas investigaciones que conocemos se concentran exclusivamente en el norte global. Así que nos perdonarán por no tenerles datos más locales sobre el tema. Bueno, empecemos con los ejercicios para evitar el síndrome del túnel carpiano. Audio 1. Manifestando el trabajo de tus sueños. Respira profundo, siente cómo el aire llena todo tu cuerpo y luego déjalo salir lentamente. Todas las preocupaciones se levantan de tus hombros con cada respiración. Ahora piensa en esa meta que tienes. No tengas vergüenza, piensa en tu sueño. ¿Es un trabajo estable, digno y que te haga sentir realizada? Sí, eso es. ¿Puedes verlo? Un salario millonario, una amplia oficina con ventana, horarios flexibles, excelente ambiente laboral. Tú sabes que naciste para ocupar ese cargo, pero ¿qué te detiene para alcanzarlo? No es la precarización de la fuerza laboral, ni la crisis económica, ni tu falta de contactos, ni el patriarcado, ni el sistema neoliberal, ni todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde. Eres tú. Solo tú tienes la posibilidad de tener tu progreso y desarrollo. El universo siempre conspira a favor de quienes no temen manifestar sus deseos en voz alta. ¿Crees que ese trabajo te acercará al éxito? Tú ya tienes éxito, solo tienes que creerlo y proyectarlo. Nadie te tomará en serio si tú no te tomas en serio. En los siguientes días vas a asumir unos pequeños retos. Organiza tu cabello, compra ese vestido caro, digno de una verdadera boss girl. Anímate a usar ese labial que te parece un poco atrevido. Decora tu espacio con frases de reafirmación. Inscríbete al gimnasio. Deja el gluten, disminuye la ingesta de azúcares. Si tienes sed, solo toma agua. Baja de peso, 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 baja de peso. ¿Qué es esta mierda? Empecemos por decir que el trabajo es una mierda y que no debería existir. Pero mientras logramos que el capitalismo caiga, pues es nuestro deber hablar del tema porque vender la fuerza de trabajo es la única forma de sostener la vida. A menos de que seas Paris Hilton y no te preocupes por estos asuntos porque todo lo que tienes es fruto del esfuerzo de tu familia, que lleva décadas explotando a miles de personas y acumulando riqueza. Marce, nos van a cancelar por mamertas e incendiarias. Pero bueno, es que era inevitable sacar nuestras perlas mamertas anticapitalistas antes de abordar esta conversa sobre la relación entre trabajo y gordura. Para entrar en materia, yo empezaría por decir que estoy convencida de que el trabajo es uno de los ámbitos en los que se expresa con mucha fuerza la gordofobia. Y creo también que sobre eso no hablamos lo suficiente. Y es re difícil porque, como dijimos al principio, casi no conocemos análisis que aborden este problema. Pero nosotras estamos convencidas de que dentro de las formas en que se materializa la gordofobia está el crear barreras para que podamos acceder al trabajo y a que podamos también trabajar dignamente. Que sí, que ya sabemos que el trabajo formal y digno en esta sociedad es un privilegio,
Pero valga decir que en el acceso al trabajo se conjugan un montón de cosas entre las que están, por ejemplo, los mandatos estéticos. Y también pasa que, como existen un montón de prejuicios acerca de la gordura, que si eres una persona gorda es porque eres perezosa, sin autocontrol, incapaz de seguir un régimen. Luego todos esos prejuicios se convierten en razones para considerar que no eres apta para trabajar o que te vas a volver un problema para la empresa. Porque a esto se suma también la idea de que la gente gorda es demasiado propensa a la enfermedad y debido a eso se va a ausentar mucho tiempo del trabajo. Mejor dicho, Silvi, todo mal. Yo me quisiera detener un momento en esto de la apariencia porque me parece que es una primera cosa muy evidente cuando pensamos en las entrevistas de trabajo o en el acceso a puestos que impliquen el relacionamiento directo con otras personas. Creo que toda la gente sabe que nuestro aspecto influye de manera directa en nuestras posibilidades de acceder al trabajo. No en vano, era común que las familias se preocuparan por tu futuro laboral si, por ejemplo, tenías tatuajes en lugares visibles, como los míos. Y entonces se ve como algo normal que las empresas se preocupen por su imagen corporativa y se piensa en quienes trabajan como el rostro de la marca. Entonces tienen un montón de criterios estéticos para seleccionar a su personal. Pero si lo pensamos un poco, estos criterios suelen ser supremamente racistas, clasistas y sexistas y, por supuesto, gordofóbicos, porque lo que terminan reproduciendo es un montón de violencias. También llama mucho la atención que estas violencias se depositan de manera desproporcionada sobre las cuerpos feminizadas. Por ejemplo, es común que las personas leídas como mujeres tengan un mejor sueldo si usan maquillaje, tacones, vestidos, es decir, si reproducen el ideal cis heteronormado de feminidad, y esto incluye, por supuesto, el no ser gorda. Antes de venir, me leí un artículo de The Economist que hablaba sobre lo que llaman la economía de la delgadez. Y ahí decían que una persona que es leída como mujer tiene más posibilidades de mejorar sus ingresos si baja de peso que si hace un posgrado. Mor, ¿te acuerdas del capítulo de Betty la Fea en el que Betty iba a enviar su hoja de vida de Comoda y Nicolás Mora le dice que mejor no ponga la foto porque si la ven no la van a contratar? Claro que me acuerdo. Y me acuerdo también de que Patricia Fernández tenía un sueldo 6 veces más alto que Betty, porque aunque no tenía ni un tercio de los estudios o experiencia que requería el cargo, poseía el don de la belleza y era además la mejor amiga de Marcela, la prometida del jefe. Nah, qué porquería. ¿Y qué más encontraste en tu búsqueda, Silvi? Bueno, Marce, también encontré unos estudios que hicieron en Corea del Sur, Estados Unidos e Italia y que muestran que la correlación entre los ingresos y el peso es marcadamente negativa cuando se trata de mujeres, pero es plana o positiva cuando se trata de hombres. Tacho, no entiendo. Entonces, si eres leída como mujer y subes de peso, ¿tiendes a ganar menos? Ajá. Si eres gorda, fijo, ganas menos que las flacas. Y si eres leído como hombre y eres gordo, puedes ganar más o igual que tus pares flacos. A propósito de eso, otros estudios en Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá mostraron que las mujeres pueden recibir hasta un 10% menos de salario si se les considera gordas. Entonces, esto quiere decir que a las mujeres se les aplica una sanción salarial o económica en función de su peso, o más bien de la valoración que se haga de su peso. Y esa valoración puede hacerse a través de la foto, en la entrevista o, en el caso de Colombia, durante los exámenes de salud ocupacional que son obligatorios y se deben hacer cuando te seleccionan para un puesto. Se supone que son una revisión general de tu salud en la que determinan si eres una persona apta para ejercer tu futuro cargo. Imagínate que yo conocí a una persona a la que seleccionaron en un proceso larguísimo. Ella cumplió con todos los requisitos y empezó el proceso de contratación. Sin embargo, le dijeron que ya no la contratarían justo después de hacerse los exámenes de salud ocupacional. Aunque en el examen el doctor no determinó que ella no podía ejercer su cargo, sí señalaba que su índice de masa corporal era demasiado alto y que tenía que hacer un régimen de dieta y ejercicio. Aunque no podemos comprobar que ese fue el criterio para no contratarla, estamos convencidas de que eso tuvo que ver directamente. Yo recuerdo cuando me contaste acerca de este caso hace varios meses. Desde entonces le he dado muchas vueltas al asunto de cómo comprobar que las empresas aplican criterios gordofóbicos en sus procesos de selección y que, en el caso de Colombia, los exámenes de salud ocupacional son uno de los mecanismos de los cuales se valen quienes son empleadores para negarle el acceso al trabajo a personas gordas. Pues Silvi, para no ir muy lejos, hace unos días se publicó una noticia sobre una empresa transportadora llamada Transcaribe,
que está recibiendo hojas de vida para contratar conductores. La gerente de la empresa dijo explícitamente que no aceptarán las hojas de vida de personas barrigonas. ¡Qué paila, Marce! Y según ella, ¿por qué no iban a recibir a personas barrigonas? Pues la señora dice que el espacio que hay entre el timón y el asiento es muy estrecho y eso hace que una persona barrigona no pueda maniobrar adecuadamente el vehículo. Pero claro, parece aceptable decir que se joda a la gente gorda, que no tiene trabajo por ser gordes, y a nadie se le ocurre cuestionar que los estándares con los que se hacen los vehículos sean excluyentes. Esto me recuerda también cuando nos compartiste un video de TikTok en el que una persona se burlaba y se quejaba porque pidió un servicio de moto y la persona que manejaba el vehículo era gorda. Según esta persona, ese conductor tendría que buscarse otra cosa que hacer, pero no deberían permitir que alguien así transporte personas. Es que ni me lo recuerdes que me lleno de rabia. Bueno, entonces te termino de contar sobre el estudio ese. Ahí decían que esa discriminación laboral basada en el aspecto de las personas supuestamente le pasa más a las mujeres blancas que a quienes no lo son. Aunque yo creo que esto tendría que analizarse con mucho cuidado, pues la discriminación racial también tiene todo que ver con que existan barreras de acceso al trabajo. Claro, creo que ahí es necesario tener una mirada más compleja. Además, porque en este asunto del trabajo se conjugan muchas cosas y cabe preguntarse sobre el acceso al trabajo para las personas negras, afrodescendientes y de la diáspora. Y cuestionar también cómo se llegó a esas conclusiones, con qué empresas se hicieron esos estudios, cuál fue la muestra base para realizar el análisis, o cuál fue el criterio para considerar que una persona es gorda, en fin. Totalmente de acuerdo, Marce. Además, porque sabemos que la gordofobia, entre otras cosas, también es producto del racismo. Esto es, de la necesidad colonialista de construir una identidad racial que permita diferenciar los cuerpos blancos de los cuerpos negros. Uy, Silvi, tengo muchas cosas que agregar y que quiero que hablemos, pero yo creo que mejor no abrimos esa puerta todavía porque la relación racismo-gordofobia amerita por lo menos un capítulo entero. Está bien. Dejemos este tema en remojo mientras su santidad Rocío Dúrcal nos ayuda a encontrar financiación para una segunda temporada. Que la gata bajo la lluvia te escuche. Ay, muchas gracias por venir. Estaremos en contacto cuando terminemos la evaluación de todas las postulantes. Por favor, no nos contacten. Nosotras les mandamos correo electrónico. Bueno, gracias. Bueno, se llegó el momento esperado. ¿Qué tal les parecieron las chicas? A mí me parece que Sandra sería un gran elemento para la empresa. No, ¿te imaginas? Tocaría estar mirando todo el tiempo para arriba, qué dolor de cuello, qué vieja tan grandota. Y a mí eso me parece como muy masculino. Uno no quiere ver a una mujer así. Ay, yo creo que hasta es lesbiana. Y vieron que además usaba tacones. Bueno, pero al menos no es como Sofía. Es que ya está como entradita en edad. Yo la vi como mayorcita. Y además se veía amargada. ¿No le vieron la cara todo el tiempo? Pues es que dijo que es divorciada. Claro que yo creo que lo bueno de eso es que las madres solteras aguantan más, pues porque necesitan el trabajito. Ay, no, ustedes sí son. No me imagino cómo fue cuando la seleccionaron aquí en la empresa. Bueno, si son los puntos a favor, a mí me parece que Aura María era bonita, pues también es madre soltera y sería también una buena imagen para la empresa, ¿no? Pues sí y no. A mí me pareció un poquito ordinaria, la verdad. Uy, sí, total. Por eso me parece mejor Patricia. O incluso Jenny. Yo vi que tenía como su encanto. Ay, no, pero esas dos no tienen ninguna experiencia como secretarias ni en atención al cliente. ¿Cómo vamos a justificar eso? Me parece entonces que también deberíamos considerar a Mariana. Esa es delgada, linda, pues si por lo menos tiene experiencia. Ay, sí, pero es que Mariana está como muy morenita, la verdad. Y ni siquiera fue capaz de alisarse ese pelo para la entrevista. Aquí necesitamos a alguien que se tome en serio la presentación personal. Pues, pero ¿qué me dicen de Berta? Esa ni con alisado ni con nada. Lo que necesita es sacar un crédito para la liposucción. No, esa necesita 2 liposucciones y un cambio de imagen.
Además, las gordas se enferman mucho, eso después va a ser un lío para la empresa. Y acuérdense que ya nos advirtieron que no podíamos seleccionar a ninguna persona gorda. Ay, sí. A mí me pareció que ella era muy formal y muy amable, pero ay, pobrecita. Así tan gordita, eso es un lío. Toca que vuelva cuando aprenda a cuidarse y a quererse como un poquito más. Bueno, pues sí. ¿Y entonces qué hacemos? Yo les dije que eso está entre Patricia y Jenny. Háganme caso, eso es lo mejor. Igual, lo de la experiencia se gana. Pero lo de la presentación personal, eso es muy difícil. Pasémosles esas 2 hojas de vida al jefe y pues que él decida. Marce, mira que la Universidad de Harvard suele hacer un estudio sobre sesgos en el que le piden a la gente que califique diferentes categorías como buenas o malas. Entre esas, le piden a la gente que califique términos como lesbiana, negro, mujer, hombre, y han encontrado que los sesgos negativos en torno a la raza, la orientación sexual y el género han disminuido, pero en el caso de la gordura ocurrió todo lo contrario. Y con todo esto, la gente sigue desestimando las denuncias de gordofobia en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero dime la verdad, Marce, ¿a ti te sorprenden los hallazgos de este estudio? Pues tristemente no, Silvi. Y yo creo que ese aumento tiene que ver con la idea de que la gordura es una condición que se puede modificar, que si eres gorda es tu culpa y es tu responsabilidad solucionarlo. Cosa que no pasa, por ejemplo, con la orientación sexual, porque luego de años y años de luchas colectivas se está reconociendo que no es algo que se puede cambiar a voluntad, por más que haya gente retrógrada que insiste con las terapias de conversión. También creo que la persistencia y la profundización del estigma en torno a la gordura tiene que ver con la individualización, el coaching, las redes sociales, el ideal de productividad. Párame, Silvi, que empiezo a hablar de capitalismo otra vez. Calma, Marce, calma. Otro de los aspectos que pueden contribuir al aumento de los sesgos negativos sobre la gordura es la difusión de los discursos peso-centrados de la medicina, que insisten en decir que la gordura es una enfermedad o que produce enfermedades. ¿Qué fue lo que vivimos en pandemia? Con la insistencia en las comorbilidades y el cuentico del colapso del sistema de salud. Y es que definitivamente los discursos médicos que patologizan la gordura y la convierten en el enemigo perfecto influyen un montón en los imaginarios de las personas. Entonces tal vez esa falsa preocupación por la salud sirve de argumento para que las empresas justifiquen la discriminación de las personas gordas, con ideas como que tener empleadas a personas gordas les sale más caro porque tienen que cubrir más licencias por enfermedad. No sé, Silvi. Es que mira que cada vez son menos los contratos o empresas que cubren la salud. Además, el número de personas independientes o freelance va a un aumento. Y pues también los países con sistemas de salud subsidiados por el Estado siguen reproduciendo esta discriminación laboral. Tienes razón. Además, esto no explica por qué esta discriminación se aplica más sobre las cuerpas feminizadas. Silvi, yo creo que es porque en el caso de las cuerpas feminizadas, como bien nos enseñó Betty la Fea, hay otra variable en juego: la belleza. Y ser gorda equivale a ser fea. Y ser fea es ser poco exitosa. Maldito sistema. Yo estaba muy feliz porque llevaba mucho tiempo buscando trabajo. Me había quedado sin ahorros y no podía conseguir más plata prestada. Pero el primer día de trabajo fue horrible. Llegué y me dijeron que no tenían ningún uniforme de mi talla y que además tenía que mandarlo a hacer. Y eso que se supone que la empresa está obligada a darme los insumos requeridos para mi trabajo, y eso incluye, pues, el uniforme. ¿Yo qué me iba a poner a pelear si allá no tienen ningún problema con sacarme corriendo? Y harto que sí me demoré consiguiendo ese trabajito. Me tocó entonces mandar a hacer el uniforme a la medida, y tras de que era horrible, resulta que tocó hacerlo en una tela carísima. Yo me demoré 8 meses en que me cambiaran la silla del escritorio. Y si así fue la lidia para que me dieran una silla en la que cupiera, ni me imagino cómo sería si les dijera que apenas quepo en el cubículo, en el baño o en la puerta de la cocina. Yo estaba re mal en el trabajo.
Estaba sufriendo un acoso laboral terrible por parte de mi jefe y por la manera como estaban organizadas las cosas en donde yo trabajaba. Tenía que trabajar más de las 8 horas diarias reglamentarias y sin pago de las horas extra. Me tenían metida en más de 40 grupos de WhatsApp diferentes desde mi teléfono personal. Y existía la orden de hacerle seguimiento a las conversaciones de todos esos grupos y tener disponibilidad 24/7. Luego, también me enteré de que tenía unos compañeros que estaban en el mismo rango jerárquico que yo dentro de la empresa y que ganaban el doble. Y cuando pedí un aumento, me lo negaron. Me dijeron que solo me darían una bonificación especial a fin de año. Yo me estaba enfermando, tenía muchos dolores de cabeza, bruxismo y tenía problemas con mi pareja y mis amigas, pues porque obvio no les dedicaba tiempo como antes. Y yo solo permanecía muy cansada y triste. La cosa estaba tan densa que hasta pedí cita con el psicólogo y estaba decidida a hacer una denuncia por acoso laboral, para lo cual necesitaba su concepto. Y llega este imbécil y me dice que mis problemas de salud y el estrés que tenía no eran por acoso laboral, sino por gorda. Me recomendó hacer dietas y ejercicios. Uy, es que si no fuera porque necesito el trabajo, incendió el consultorio y la oficina. Marce, ¿te acuerdas del escándalo entre Mónica Lewinsky y Bill Clinton? Obvio, pero para la gente más joven que nos escucha, acá un resumen. Entre 1994 y 1996, el presidente gringo Bill Clinton estaba enfrentando un caso por abuso sexual. Durante ese periodo, Mónica Lewinsky era pasante en la Casa Blanca y la gente rumoraba que había un romance entre ella y Bill Clinton. Cuando les llamaron a testificar, ambas partes dijeron que los rumores eran falsos y que nada había pasado. Pero Mónica le había contado todo a una amiga de la Casa Blanca, que había grabado sus conversaciones y cuando se enteró que habían mentido, compartió todas las grabaciones. Empezaron nuevas investigaciones, encontraron muestras de ADN de Clinton en un vestido de Lewinsky y Clinton tuvo que confesar otro romance con otra mujer a la que le había ayudado a obtener un puesto como asistente administrativa en un tribunal de Arkansas. Algo que recuerdo mucho de este caso es que nadie nunca cuestionó el abuso de poder ni cuestionó las acciones de Clinton, aunque este era 27 años mayor que Lewinsky y pues era el pinche presidente de Estados Unidos, mientras que ella era una pasante que no recibía un pago por su trabajo en la Casa Blanca. Y sin embargo, ella fue la que se convirtió en un chiste. Se volvió un chiste porque durante el auge de las supermodelos súper delgadas, ella era considerada gorda. ¡Qué fuerte, Silvi! ¿Tú crees que si hubiera sido considerada delgada, tal vez la gente habría sido un poco más empática? Pues es difícil saberlo, pero seguro los chistes no habrían girado en torno a ella o su peso, o los juicios sobre Clinton no se habrían concentrado en que le gustaba la gorda de la oficina. Es que es muy jodido pensar que aún logrando sortear todos los obstáculos que se nos ponen a las personas gordas para acceder al trabajo, cuando conseguimos un puesto, este igual nos expone a otra serie de situaciones incómodas y violentas. Claro, porque entonces vienen otros problemas, como caber en la silla de oficina o en el microcubículo, el baño público en el que casi te toca subirte al sanitario para tener espacio suficiente y poder cerrar la puerta, el ascensor, el uniforme... O aguantarse los comentarios, los juicios y consejos de la gente del trabajo, o perder el nombre y pasar a ser conocida como la gordita del escritorio de allá. O que no te crean si sufres acoso laboral o cualquier otra forma de abuso, porque seguro te quejas porque eres más perezosa o lenta que las otras personas, y entonces solo te están exigiendo más, o pues agradezca que alguien se fija en usted a pesar de verse como se ve. Y luego están esos trabajos en donde la gordura se convierte en un sinónimo automático de ser un pésimo profesional. Difícilmente la gente le creería a una nutricionista, una entrenadora física o una endocrinóloga gorda, en especial porque son profesiones que se asocian con la búsqueda de la delgadez. O esos trabajos en los que el canon estético manda, como es el caso de la gente que promociona productos en los centros comerciales o hasta las personas que son asistentes de vuelo para las aerolíneas. Y el hecho de que muy difícilmente habrá personas gordas ejerciendo roles de coordinación o cargos más altos en la jerarquía institucional y devengando también
mejores salarios o condiciones de trabajo. Uy, me acabo de acordar de un caso que ocurrió en Brasil. Imagínate que el dueño de un negocio le dijo a una de sus empleadas que solo le iba a pagar su bonificación si bajaba de peso y hasta la hizo subirse a una balanza. El man perdió el caso, pero en su defensa dijo que había tomado esas acciones porque veía a la empleada como una hija y quería lo mejor para ella. Es que la gente gordofóbica es experta en convertir la violencia en condescendencia y paternalismo. Y además me sabe a mierda eso de nombrar a la gente en el trabajo como parte de tu familia. Así pasan por alto todos los abusos, carechimbas. Lo más terrible de todo es que este tipo de discriminación es muy difícil de probar, no solo porque no es tomada con la seriedad que merece, sino porque la gente ni siquiera es consciente de ella. Entonces la gordura jamás aparecerá en un reporte sobre las decisiones que se toman en un proceso de contratación, en los criterios de distribución de las tareas o en el rendimiento laboral. Aunque sea la explicación para que no te contraten, te excluyan de participar en un evento o consideren que no tienes una buena presentación personal. Ay, Marce, y eso que solo hablamos de los trabajos formales, reconocidos, de oficina. ¿Quién sabe cómo será la situación en otro tipo de relaciones económicas o laborales? Claro, Silvi. Además, ¿qué pasará con el empleo informal? Por ejemplo, ¿cuál será la relación con la gordura ahí? Pues de las pocas cosas que yo pude ver en el caso latinoamericano, está el ejemplo del INADI en Argentina, que en su mapa nacional de discriminación indica que el trabajo es uno de los entornos en donde se percibe más discriminación, y la gordura como uno de los principales factores para ello. Pero hace falta mucho por estudiar y que haya más personas echándole cabeza a este asunto. Definitivamente todavía hay mucho por pensar, analizar y descifrar sobre la gordofobia y el trabajo. Y guiño guiño, el capitalismo. Pero a nosotras ya se nos acabó la pausa activa y yo ya no me sé más estiramientos. Entonces ahí les dejamos la espinita a ver si se animan a incluir estos temas en sus investigaciones, artículos, conversaciones y luego nos cuentan qué encontraron. Nos vemos pronto para meterle la muela al último capítulo de esta temporada de Voraz. Este es un proyecto de la colectiva Gordas Sin Chaqueta. Los guiones fueron escritos por Silvia y María. La producción es obra de Bienvenida Estudio y fue editado y mezclado por Ángela. Agradecemos a Vero y a Jesse por acompañarnos con sus voces y talento histriónico en este capítulo.